gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos empezando un nuevo año. ¿Y cuántos hicieron promesas el año pasado en enero? Y que dicen, ay, hice un montón, pero ni la primera ni la primera cumplí. Entonces, hermanos, normalmente muchas veces hacemos muchas promesas. Enero está lleno de promesas. Y febrero empieza a acabarse la motivación y así a marzo no llegó la primera promesa. Entonces, hoy este año no vamos a hacer promesas que en vano, porque de hecho la palabra dice que hasta jactarse es hacer planes así como Santiago dice. Hay de aquellos que dicen haré esto y lo otro. En vez de decir, dice, si Dios quiere, haré esto y lo otro. Esto es en el libro de Santiago. Entonces, pero en este año vamos a dedicarnos a una cosa. Vamos a trabajar en el sometimiento a Dios, primeramente, y a las autoridades. Amén. Porque el someterse a Dios es la base de todo. Entonces, vamos a trabajar en eso este año y creo que de ahí todas las cosas vendrán por añadidura, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a aprender mucho, hermanos. Así que quisiera que pidiéramos al Espíritu Santo todos en oración, que Él nos guíe en el nombre de Jesús. Padre amado, eres tú, Espíritu Santo, quien deseamos, queremos escuchar. Yo solo seré un instrumento, Señor, pero cuando yo diga escuchen esto es porque estaré diciendo escuchen lo que Dios está diciendo. Yo creo, Señor, que tú nos hablarás. Por favor, háblanos, Señor. Olvídate de mis ideas, de cualquier idea que yo pueda tener, Padre. Yo quiero hablar y predicar tu palabra, Señor. Así que ayúdame, por favor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Soy débil, pero tú eres fuerte en mí, Señor. Tú eres el que sabe, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque yo quiero, Señor, y tú quieres, Señor, que tu pueblo, Señor, todos nosotros caminemos, Señor, en sometimiento a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, ok. Vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer. Primera de Samuel 4, del 1 al 11. ¿Lo tenemos? Amén. No me dejen solo, hermano. Leamos juntos. Y Samuel habló a todo Israel. Punto. Y empieza. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del pacto había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros,
¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Vamos a leer hasta allí por ahorita. Hermanos, para entrar en el contexto de lo que está pasando en este entonces, en el pueblo de Israel, quiero que me pongan mucha atención y me siga, por favor. Antes del libro de Samuel está el libro de Ruth. Antes de Ruth está el libro de Jueces. Lo que me llama la atención en el libro de Jueces es que en el último versículo del libro de Jueces dice así, mira, déjame buscarlo rapidito aquí. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso está en más de un versículo en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Había sometimiento a Dios ahí? ¿Por qué? Fácil, ¿verdad? Ya no podemos ir para la casa ya. Pero vamos a seguir porque la prédica dura 3 horas y media. Hermanos, en más de un versículo dice en el libro de Jueces que todos ahí hacían lo que bien le parecía. Y en este tiempo de que está hablando en Primera de Samuel, no era la excepción. Todos, aún los sacerdotes, hacían lo que bien le parecía. Pero me encanta el principio de Primera de Samuel, que empieza con la historia del nacimiento de un hombre llamado Samuel. Entonces ya venía, hermanos, entonces ya venía esperanza para el pueblo, porque un hombre de Dios estaba naciendo y ese hombre se llamaba Samuel. Pero antes de eso, hermanos, recordemos, todo el pueblo, los sacerdotes, el sacerdote Elí. ¿Saben el problema de Elí? El sacerdote Elí es el papá de las 2 personas que mencionaron en el último versículo 11. Primera de Samuel 4:11, Ofni y Fines. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo. Saben, los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que guardaban ahí la entrada del tabernáculo, dice la Biblia. Se comían las grosuras de las ofrendas a Dios, o sea, hacían lo que ellos querían. Y entonces Elí venía y les dijo algo, habló con ellos, pero no, Dios les reclamó que no les impidió. Entonces Elí honró más a sus hijos que a Dios. La cuestión estaba muy fea, hermanos. Cada quien hacía lo que quería, tenían dioses en sus casas. Aún el pueblo de Israel tenía dioses en sus casas, aparte del Dios verdadero, pues, o sea, tenía dioses con D minúscula, dioses de otros pueblos. Entonces, hermanos, la situación que estaba en este tiempo no es tan diferente como a la de muchas personas o a la de muchos de nosotros en estos tiempos, que aún estando un Dios a quien le cantamos, cada quien muchas veces, y diré esto, hacemos como bien nos parece. ¿Es así o no es así? ¿O solo a mí me pasa ese problema? Que sirviendo a un Dios grande, a veces hago lo que yo quiero, hermanos. A veces no sigo instrucciones de Dios. Y por eso yo dije, escuche bien, porque voy a hablar desde mi vida. Quiero bendecir tu vida. En el 2024, en algunas áreas de mi vida, como dije, di gracias a Dios porque Dios nos regaló Grace, nuestra hija, y eso estamos inmensamente agradecidos. Y la Biblia dice que estar agradecidos ¿en qué? En todo. Pero hay áreas de mi vida en las que no terminé satisfecho.
¿Hay alguien aquí que terminó satisfecho con todo lo que hizo el año pasado? Ok. Entonces, esta palabra es para usted y para mí. Si hay áreas en las que usted dice, no terminé de manera satisfecha en esta área. Entonces, venimos y vamos y fuimos a la batalla el año pasado. Fuimos a la conquista. Fuimos a pelear contra el enemigo, contra esas cosas que queríamos conseguir la victoria. ¿Y qué pasó? Que perdimos, como el pueblo de Israel perdió aquí contra los filisteos, contra sus eternos enemigos, los famosos filisteos. ¿Cuántos hombres murieron? 4,000 hombres en la primera batalla. Luego vienen ellos y dicen, y se hacen una pregunta, como la pregunta que nosotros muchas veces hacemos: ¿por qué me está pasando eso a mí? Como que hemos sido como dulces angelitos que no hemos hecho nada. ¿Cómo que me está pasando eso a mí? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué, Dios, a mí? Y el Señor dice, ¿really? ¿Te lo desgloso todo? ¿Te lo doy con un listado, con frijolitos, manzanitas? ¿El por qué estás así? O que te lo diga el Espíritu Santo, pues. O lo aceptas y reconoces, porque el pueblo decía aquí, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Y se les ocurre una idea, se acuerdan de Dios y dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ya sé lo que vamos a hacer, decimos nosotros. Abrí el Salmo 91 y ponelo ahí. Abrí el Salmo 20. No. Allí están vendiendo pósters del Salmo 23 para ponerlo en la pared. Para que nos vaya bien. Porque ahí dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si tenemos abierta la Biblia, el diablo va a pensar que estamos sometiéndonos a Dios. Porque ahí está la palabra abierta. Hermanos, Dios no es un amuleto de buena suerte. Dios no es alguien que quiere estar en tu casa como un extinguidor de incendios. Él quiere ser rey y señor en tu casa. Pero si Él quiere ser rey, quiere decir que tú y yo tenemos que someternos a Él. No Él a nosotros. Él es rey. Entonces ellos dijeron: traigamos el arca del pacto. Entonces ¿qué pasa, hermano? Mira, y en el 4 dice: envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto. Escuche bien esto: de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, aquellos hijos que se acostaban aún con las cuidadoras del tabernáculo y hacían de todo lo que ellos querían, estaban cuidando. Mire qué tipo de personitas estaban cuidando el arca del pacto. Mire qué tipo de personas estaban sirviendo en la casa de Dios. Hermano, Dios no es un juego. Y este 2025 no vamos a, voy a decir así, no vamos a jugar ni vamos a seguir jugando con Dios. Porque el Dios de ayer es el mismo de hoy y será siempre, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Acabamos de estar gritando en la alabanza. ¿Cómo decíamos? Con grito de júbilo. ¿Y cómo fue el grito aquí? Un grito de júbilo. ¿Sabían que en los falsos avivamientos hay gritos de júbilo también? Porque hay ruido. Y el ruido para muchos representa victoria. Ya está el arca del pacto allí. Ya ganamos, porque Jehová, el arca del pacto estaba allí. Como un amuleto para ellos, para llevarlo y ganar, para ganar. Muchos usan a Dios solo para ganar. Muchos quieren usar a Dios solo para ganar, para salir de aquí. Y cuando salga de aquí, thank you Jesus, gracias Señor, hasta la próxima emergencia. Y de vuelta a la cajita, ¿ok?
No tengo trabajo, ok, vamos a la iglesia, tal vez oran por trabajo ahí. Voy a hablarle a seres humanos, ok, de esta iglesia. Y todo lo que diga ahora, si usted dice, lo está diciendo por mí, yes. Porque yo no voy a decir nada de la iglesia vecina, que hable pastora de esa iglesia. Pues yo le voy a hablar a las ovejas que Dios ha puesto en mis manos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tal vez oran por eso y tal vez, y ya que lo tenga, y gracias Señor, porque esto es lo que ocupaba, y yo te tengo a ti como para ganar pues batallas, como para conseguir lo que quiero. Yo no estoy buscando a un Dios a quien someterme, Señor. Yo quiero a un Dios que me provea nomás y que me dé lo que necesito y para yo pedirle, dame. Y cuando yo tengo, Señor, tengamos una amistad así como de lejos. Y nos visitamos de cuando en cuando en las necesidades. Te visito en Navidad, Semana Santa. Te prometo que no voy a comer pescado. En Semana Santa hay muchos que no comen pescado. No, voy a comer pescado, no voy a comer carne. Entonces, hermanos, y tenemos una vida así, de cuando estamos metidos en el problema. Y Dios saca a la persona del problema. ¿Cuántos dicen amén? Pero a Él le encanta tener una relación contigo y conmigo. Quiere tener una relación contigo y conmigo también. ¿Qué pasa cuando usamos a Dios de esa manera? Jugamos con Dios. Porque te digo por qué, te digo algo. El pueblo, en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Pero de esos 10 mandamientos no se estaba cumpliendo ni uno. Entonces ellos querían que Dios los salvara sin ellos estar cumpliendo los mandamientos que Dios les había dado a seguir. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ve el problemón allí? Que estando allá adentro del arca del pacto, las tablas de la ley, el pueblo no estaba cumpliendo con esas cosas y querían el respaldo de Dios. ¿Saben? Muchos dicen, Dios me bendice tal como yo estoy. Hermano, la Biblia dice que el sol sale para todos. Y a veces las bendiciones así como que prospera, a veces no vienen del todo de Dios porque no te traen paz, te alejan de Dios. Y todo lo que te aleja de Dios no viene de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De aquí se escucha más amén. Ok, pero como no es el que grita, ¿verdad? Ya lo escuchamos también. Un grito de júbilo. Y escuchamos y el grito y la emoción y todo. Y wow, Dios estuvo tremendo. Wow, el mover le decimos, el mover. Hermano, y está bueno gozarse. Yo no sé si me vieron a la vigilia saltando y danzando ahí. Y yo voy a hacer eso siempre. Pero eso sí, voy a cuidar que mi vida esté lo más alineada posible a la voluntad de Dios. Eso de saltar, amén, yo me alegra, me encanta hacer eso y cada vez que pueda lo voy a hacer. Y al que quiera unirse, únanse también. Entonces, pero eso sí, hermanos, tratemos de ya no estar jugando con el Señor, con las cosas de Él, porque con Dios no se juega. Estas personas hacían lo que querían. Las personas tenían otros dioses aparte del Señor. Hacían lo que querían y en esta guerra querían ver el respaldo de Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando queremos usar a Dios de esta manera y sin estarnos sometiendo. Por eso estamos hablando de sometimiento. Estas personas querían el respaldo de Dios sin estar sometiéndose a Dios. Ok. Cuando los filisteos, versículo 6, mira. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? ¿Saben lo que empiezan a decir los filisteos? Empiezan a tener miedo ellos, a reconocer que Dios está allí. Y ellos le dicen los dioses, porque ellos así le llamaban. Y dicen: ahí está con ellos el Dios que venció y hirió a Faraón de Egipto. Y empiezan a reconocer ellos que Dios está allí y que a quién sabe cómo les vaya y todo. Empiezan a tener miedo por quién está con Israel. Pero aún así, dicen ellos: esforcémonos, esfuércense filisteos y peleemos. Hermanos, Satanás nunca se va a someter.
El diablo nunca se va a someter. Y sabes, peor cuando él sabe que quien lo quiere reprender es alguien que no está alineado con Dios. Querían reprender a Satanás, a los enemigos, a los filisteos, estando lo más desalineados que te puedes imaginar con Dios. Me acuerdo una historia en el Nuevo Testamento. Unos hombres queriendo echar fuera demonios. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Quién se sabe esa historia? Entonces, en el nombre del Jesús que predica Pablo, te conjuramos y te echamos fuera. Resulta que los demonios le dicen, y conocemos a Pablo, y conocemos a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Los filisteos conocían un poco del Dios de Israel, de lo que podía hacer, pero siempre hicieron la lucha por si el pueblo de Israel no estaba alineado con el Señor. Por eso yo quiero, y Dios quiere que en este año, en vez de gritar más diablo te reprendo, es de decir, me voy a someter a Dios. Y esa va a ser mi manera de reprender a Satanás. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, ¿cómo dice la Biblia? Dígalo fuerte, dígalo sin miedo el que sabe. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. ¿No te has fijado que muchas veces has pasado reprendiendo y reprendiendo y peor te va? Reprendes y reprendes y el diablo solo dice, ja, 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 ja. Lo que te va a pasar es que te vas a quedar sin voz, te dice el diablo. Y después te va a doler la garganta de tanto griterío. No, mejor obedezco a Dios. Y en cada lucha, en cada situación, yo veré la mano de Dios. Entonces es mejor obedecer. Amén. Las pérdidas, cuando Dios conoce mi corazón desalineado con Él y que lo quiero usar nomás, las pérdidas son peores. ¿Sabes cuántas personas perdieron en esta vez que supuestamente iban a ganar porque traían el arca del pacto? Dice ahí, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, estoy leyendo el versículo 10, lo siento por no decir, cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos cayeron en la primera pelea? 4,000. ¿Y aquí? Casi 2,000 más, ¿verdad? Casi 500 hombres más. Hermanos. Supuestamente iban a ganar. Murieron 30,000 hombres de Israel. En la primera pelea, 4,000. Hermanos, hoy en este año, no hagas muchas promesas. Dedícate a someterte a Dios. No, dediquémonos a obedecer a Dios, a someternos a Él. Y Él, diablo, huirá de nosotros. Porque Dios es el quien hace huir al diablo, no tú. Dice la Biblia que en el libro de Santiago también parece que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y aquí estos hombres tenían miedo y temblaban. Pero ellos no se arrepienten y no se van a rendir. Ellos van a hacer la pelea siempre. Ellos van a hacer la pelea. Pero cuando encuentran hombres y mujeres de Dios sometidos a Él, ellos huyen, hermanos. Hijo del Altísimo, no nos atormentes, le decían a Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, él le dijo a aquella mujer que fuera libre de aquel demonio que la atormentaba, que la tenía, y la dejó libre. Jesucristo reprendía demonios y los echaba fuera sin tanto problema. Porque Él se sometía al Padre. Yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Y digo lo que oigo al Padre decir.
¿Cómo está tu casa, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? ¿Hay más dioses ahí? ¿Hay más cosas ahí aparte del Dios grande y poderoso que servimos? ¿A quién nos sometimos más el año pasado? ¿A quién fue nuestro líder? ¿Quién fue nuestro Señor el año pasado? No te estoy preguntando a quién le cantaste. No estoy preguntando a quién le cantaste alabanza. No, ¿quién te guió el año pasado? ¿Y quién quieres que te guíe en este año y por el resto de tu vida? No creo que quieras estar como el pueblo estaba o como la casa de Elí, que hacían lo que ellos querían, lo que a ellos les parecía que estaba bien y no había temor de Dios. No había un verdadero temor de Dios. Entonces, hermanos, Dios ve más nuestra obediencia y sometimiento más que oír nuestros gritos de reprensión al enemigo muchas veces. Este año dediquémonos, siempre me gusta incluirme. Dediquémonos a obedecer mejor, a obedecer a Dios, a someternos a Dios y podremos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así que nuestro carácter tiene que cambiar, nuestro carácter, tenemos que tener un carácter firme y reconocer y honrar a Dios, porque Él honra a quienes le honran. Él honra a quienes le honran. ¿Y sabes lo que me llama mucho la atención? El primer versículo de este capítulo dice: y Samuel habló a todo Israel. Samuel empezaba a ser reconocido por todos como un profeta de Dios, como un hombre de que la palabra que él profetizaba no caía por tierra, se cumplía lo que él decía. Pero aún así, este pueblo hacía lo que bien le parecía en estas batallas. Palabra de Dios. Ya empezaba a ver otra vez palabra de Dios por medio de este profeta Samuel. Pero aún así, ellos fueron a esta pelea y cuando el arca del pacto tenía que ir a la pelea, Dios es el que ordenaba cuando el arca del pacto tenía que ir. Uno de los ejemplos fue cuando fueron a los muros de Jericó y habló que el arca del pacto fuera adelante. Y por hombres consagrados a Dios. No cualquier persona. No cualquier persona que estuviera desalineada como estaban los hijos de Elí y él mismo con Dios. Hermanos, venid luego, dice la palabra, y estemos a cuentas con el Señor. Dios, cuando entra a una casa, Él llega a hacer cambios. ¿Cuántos creen eso? La alabanza que cantamos siempre, muchas veces hemos cantado: extremece mi estructura, decimos. Dios, cuando entra a una casa, entra a hacer cambios en mi vida. ¿Y saben qué pasó aquí? El arca del pacto fue robada, fue tomada por los mismos enemigos, por los filisteos. El arca del pacto fue tomada. Quiero que vayamos al capítulo 5 de Primera de Samuel. Quiero que veas lo que Dios hace cuando Él entra a una casa. Cuando los filisteos, después de que le ganaron, ¿cuántas veces le ganaron al pueblo de Israel? 2 veces. 2 veces vencieron al pueblo de Israel. Cuando ganaron la segunda vez, ellos llevaron el arca del pacto. Los filisteos se la llevaron, los enemigos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, llevaron desde Ebenezer a Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, ¿ok? Y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Cómo ve, hermanito? El Dios que estaba en el altar
de los filisteos fue tumbado por el Señor. Y el único que quedó en el altar fue el arca del pacto. Pero vienen de los filisteos y dicen, ha de haber dicho, ¿no sentiste como que tembló algo? ¿Quién tiró esto? Y lo recogen. Pongamos en su lugar al Dios otra vez. Se van a dormir, al día siguiente despiertan. Hoy no solo está tirado y postrado, hoy está quebrado, hecho pedazos. Cuando Dios entra a una casa, todos los dioses con D minúscula tienen que caer por tierra. Y tienen que ellos ahora servir a Dios. Y el único que tiene que quedar en el altar es el Señor, el verdadero Dios, el Dios de Israel, al Dios que le cantamos. Pero ¿sabe lo que está haciendo Dios también aquí? Dios le está mostrando al pueblo de Israel que Él no necesita ayuda, porque Dios empieza a herir a los filisteos sin ningún soldado. ¿Sabe lo que empieza a pasar aquí? Empieza a darle tumores. Empiezan a venir tumores a los filisteos. Empieza a morir mucha gente. 7 meses tuvieron el arca del pacto los filisteos y se la pasaban de una provincia a otra y decían, mándala para allá, mándala para allá. 7 meses tuvieron ellos el arca del pacto. Y Dios viene y entra y encuentran al dios Dagón tirado en el suelo. Lo recogen y al día siguiente está postrado nuevamente, quebrado. Hermanos, Dios se ha entrado a tu hogar. Si Él ha entrado a tu casa, Él quiere que te sometas solamente a Él. Y muchas veces en el altar de nuestras casas está el dinero, el trabajo. Todas esas cosas se vuelven dioses de nosotros, ¿sabían? Se vuelven dioses. El dinero, el trabajo, etcétera, etcétera. Familia. Y luego Dios empieza a llegar y empieza a tocar esas cosas y decimos nosotros, no, este Dios no me gusta. Este Dios no me está gustando porque me está tocando cosas que amo. Está tocando cosas que ¿por qué Dios se tiene que meter con estas cosas? Que las deje de pie. Y venimos nosotros y las recogemos nuevamente. Venimos nosotros, lo ponemos de pie. Y el Dios de Israel, Él no necesita que nadie lo ponga de pie. Los diosesitos pequeños, esos sí necesitan ser levantados. Dios, Él mismo se glorifica. Él mismo se glorifica. Aquí, Él mismo se está glorificando. Y ¿sabe lo gracioso de esta historia? Es que más adelante, aún como Israel se preguntó, ¿por qué Dios nos ha herido así? Ellos dicen, devolvamos el arca, deciden devolver el arca a Israel porque están muriendo mucha gente. Y devuelven el arca y la mandan en un carro, dice, hicieron un carro nuevo y con unas vacas y le dice, si el carro se va derecho por tal camino, entonces quiere decir que Dios nos ha herido. Entonces ellos también se preguntaban y dice, y si se va por otro lado, entonces creeremos que esto es un accidente que ha pasado. Y resulta pues de que el carro se fue todo derechito y ellos entendieron de que Dios había permitido que les pasara todo lo que les pasó. Entonces nosotros muchas veces estamos así y no queremos reconocer que es por nuestras malas decisiones las cosas que estamos pasando. Y decimos, solo es un accidente. Estoy así por razones de la vida. Yo sé que hay cosas que nos pasan que Dios permite para que Él se glorifique. Estaba un hombre ciego y aquellas personas le preguntaron, los discípulos de Cristo le preguntaron, hey, ¿por qué Él está así? ¿Será porque pecó él o pecaron sus padres?
Y Jesús le dijo, ni pecó él ni pecaron sus padres, es para que el Señor se glorifique. Pero en otras ocasiones, un hombre, el que estaba en el estanque de Betesda, Dios lo sana y después se le encuentra en el templo y le dice, ¿con que Dios te ha sanado? El hombre dice, sí. Y entonces no vuelvas a pecar para que no te venga una cosa peor. Quiere decir que hay cosas que vienen por causa de nuestras desobediencias, por nuestra falta de sometimiento a Dios y por querer usar a Dios solo como un amuleto para ganar, para que nos vaya bien. Y Dios quiere entrar a mi hogar, tumbar los dioses, darme una oportunidad de ser el Dios de mi casa, mostrando gracia y misericordia. Pero yo, como las cosas que están pasando no me gustan porque ha cambiado algo en mi casa, lo saco afuera. ¿Y con qué me quedo? Voy a ir a la iglesia. Voy a estar yendo a la iglesia. Pero el venir a la iglesia, hermanos, tampoco es sinónimo de que estamos dejando que Dios haga algo en nosotros. El levantar las manos, el cerrar nuestros ojos, no. El sometimiento a Dios es una vida, es un estilo de vida aquí y en casa y donde usted quiera, hermano. En donde usted esté, es un estilo de vida el someterse a Dios. El pueblo de Israel estaba queriendo que Dios se sometiera a ellos sin ellos estarse sometiendo a Él. Entonces, ¿Dios qué quiere para esta iglesia? Jesucristo dijo, amar y orar a vuestros enemigos. Por ahí vamos a empezar. ¿Sabe que tenemos que someternos a Dios cuando Él nos dice, ama, perdona? Cosas sencillas que debemos de hacer. Y tú puedes decir, pero es que yo no hay amor en nosotros, no hay amor en mí, no puedo amar. Para eso está Jesús dentro de ti. Para que tú puedas amar, para que Él pueda amar y perdonar por medio de ti. Porque la vida cristiana no la puede vivir usted. Jesús es el que la vive en mí y por medio de mí. Entonces yo puedo someterme a Dios cuando me diga perdona. Yo puedo someterme cuando Dios diga ora por vuestros enemigos. Si Dios dice que oremos por nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros propios hermanos? En el libro de Jueces, ¿sabe lo que estaba pasando? Entre los mismos hermanos, entre las mismas 12 tribus, estaban peleando. Hermanos, la Biblia dice que es mejor el testimonio de dos, más que el de decir yo estoy bien y Dios está haciendo grandes cosas en mi vida, pero los frutos no soporto a alguien, hablo mal de alguien, no amo a mi hermano. ¿Cómo puedo decir que estoy bien con Dios? ¿Cómo puedo decir que estoy sometiéndome a Dios si ni a mis propios hermanos puedo amar y perdonar? No puedo decir amo a Dios. No puedo decir, puedo, pero no es en realidad, y Dios lo sabe. Y yo diré esto porque tengo un pastor. La Biblia dice someterse a vuestros pastores también y líderes. Así dice la Biblia. No lo digo porque yo soy el pastor. Yo tengo un pastor también, en el cual debo someterme. Entonces, hermanos, hay áreas y cosas sencillas por ahí en las que no hemos estado sometiendo. ¿Sabe lo que hemos estado preocupando? En profetizar. Pero dice la Biblia, ¿de qué sirve profetizar si no tienes amor? Si no puedes hacer esas cosas que Jesucristo está queriendo que hagas. Someternos a Dios en amar a nuestros enemigos. No podemos decir amo a Dios si no amo a mis hermanos. Lea las cartas de Juan y así dice. Israel no amaba a Dios, hermanos. No amaba de todo su corazón a Dios. Ellos estaban con un pie adentro y con un pie afuera. Y mira lo que le dice, mira la diferencia cuando uno puede, cuando hay dirección de Dios y el pueblo se somete a Dios. Vamos allí mismo en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3.
Ok, recordemos que Israel tenía otros dioses, estaban desobedeciendo a Dios, querían el respaldo de Dios sin someterse a Dios. Ok, primera de Samuel 7, versículo 3. Habló Samuel. Samuel era el profeta que nació, ¿verdad? Era la esperanza de ellos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de ¿quién? De los filisteos, de los que perdieron ¿cuántas veces? 2 veces. Escuchen lo que dijeron los filisteos cuando estábamos leyendo el capítulo 4. Filisteos dijeron: esforcémonos y peleemos contra Israel, para que no seamos nosotros siervos de Israel, como Israel ha sido siervo de nosotros. Había mucho pueblo de Israel que le servía a los enemigos. ¿Está usted sirviendo a Dios o está usted sirviendo al enemigo y cantándole a Dios? ¿Cómo considera que está su vida? ¿Cómo considera su estilo de vida? ¿A quién obedece? Hey, venguémonos de tal cosa, hagamos un plan con malicia para alguien. Eso es servir al enemigo. Ofendamos a alguien, paguémosle mal, paguémosle así, dejemos que le pase esto, que le pase lo otro. ¿A quién estamos sirviendo? Al enemigo. Porque esos planes son del enemigo. No son planes de Dios. Los planes de Dios son de bien. Los planes de Dios es para levantar a alguien, no para tumbarlo. Entonces, ¿de quién vamos a seguir siendo siervos, hermanos? Los filisteos dijeron: nosotros vamos a servir a los hebreos como ellos nos han estado sirviendo. Sin saberlo, hemos podido estar sirviendo al enemigo y cantándole a Dios. Porque Samuel les está diciendo aquí: de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Y mira lo que le dice. Entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo. ¿A quién? A Jehová. Solo a Jehová. Solamente a Él. Entonces, mira lo que pasa. Ahí entonces, cuando me someto a Dios, tengo respaldo de Dios. Versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Vinieron luego y se pusieron a cuenta. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel, 7, estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Escuche, se recordaron de lo que había pasado. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué dice? Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué hizo? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Viste la diferencia de cómo se consiguen las victorias? Cuando el pueblo se volvió a Jehová de todo corazón, vieron el respaldo de Dios. Y ya no fueron ellos, sino que hubo un estruendo. Escuche esto: no fue el estruendo del grito de júbilo del falso avivamiento cuando llegó el arca del pacto, ¿se acuerdas? No, hoy el estruendo no vino de la tierra, vino del cielo. ¿Sabes cuándo viene un real avivamiento? Cuando el estruendo viene del cielo como un viento recio y llena toda la casa, y somos llenos del Espíritu Santo de Dios.
entonces podemos vivir la vida cristiana que Cristo quiere que vivamos. No cuando gritamos por solamente gritar. No cuando hacemos un gran wow que parece que Dios está allí, pero Dios no está allí. No, es cuando volvemos de todo corazón que Dios hace maravillas. ¿Te acuerdas cuando Dios extendió el tiempo para que Josué ganara la batalla? ¿Y te acuerdas cuando Josué peleó aquella batalla? A ver, ¿quién se acuerda contra qué pueblo perdió Josué? ¿Cómo? El pueblo de Jai. Hay pecado, ¿qué pasó? Señor, ¿por qué nos has traído para en el desierto morir? Y viene el Señor, le dice: Josué, ¿por qué estás postrado ahí? Levántate, porque hay pecado en Israel. No esperes mi respaldo si hay pecado en Israel. Acán había tomado lo que era para Dios y por ese pecado perdieron muertes, hubieron pérdidas humanas también. Cuando vuelven a pelear a Jai, porque el Señor, como decíamos en esa vez, no va a dejar que pases a otro examen sin pasar el primero. Amén. Cada test que hace el Señor vas a tener que pasarlo. El Señor no va a dejar que pases a punto B sin pasar el punto A. Él es un Dios de orden. Entonces viene Dios y cuando resuelve Josué el problema del pecado, vuelven a pelear contra el mismo pueblo que había derrotado a Israel, y entonces ahí ganaron. Misma historia aquí. ¿Qué voy a hacer para este año que estamos pasando? ¿Voy a buscar a Dios de cuando en cuando? ¿Voy a buscarlo en necesidades o voy a entregar mi corazón a Él? Pregúntame, pastor, ¿y usted le ha entregado de todo corazón al Señor? Si tú me preguntas eso, yo te respondo con toda sinceridad: no. Pero anhelo hacerlo y lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Porque hay cosas en las que te digo que el año pasado no terminé satisfactoriamente. Y soy humilde de reconocerlo. Hay áreas en las que no terminé satisfactoriamente. Pero ¿sabes lo que me he propuesto este año? A someterme en el nombre de Jesús. A someterme para ver todas las victorias y obtener todas las victorias que Dios tiene para mí y para mi familia, para mi casa y para toda la iglesia también. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo. No haré muchas promesas. En eso me enfocaré, en someterme a Dios, resistir al diablo y él huirá de todo lo que ha estado robando, de todo lo que ha estado hurtando el enemigo. Pero ya no serán por gritos, será por obediencia. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte de pie. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Versículo 3 estoy leyendo del capítulo 7. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Todo lo que has perdido, todo lo que hemos perdido, perdiste, el diablo ha hurtado, ha traído esto y lo otro. Todo, si volvemos nuestro corazón a Dios, puede ser restituido nuevamente, puede ser recuperado nuevamente. Podemos volver a recuperar aún más en el Señor, si de todo corazón nos volvemos al Señor. Amén. Ya no solo será religión, hermanos, tendremos una relación en el nombre de Jesús.
relación de lunes a domingo, no domingo o martes o viernes. Que Dios trabaje en tu carácter. Que Dios trabaje en tu carácter, en mi carácter. En el nombre de Jesús. Que podamos ver con amor a nuestros hermanos. Que ya no digamos amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Porque entonces estaríamos sirviendo como estaba Ofni, Finnes, Elí, haciendo como bien nos pareciere. Y nadie puede servir a Dios como bien le pareciere. Entonces, Samuel se sometió a Dios y tuvo respaldo de Dios. Ahí sí se someterá a Dios y tendrá respaldo de Dios. Ya no le gritaremos cada vez que le gritamos a Satanás sin estar alineado con Dios, más gloria le damos. No, tu obediencia y mi obediencia van a glorificar a Dios. La obediencia para mí la obediencia es la verdadera adoración a Dios, no el cantar. El obedecer para mí es el sinónimo de adorar. Eso es adorar a Dios verdaderamente. Y aquellos que adoraren, dice el Padre, Él busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Israel no estaba haciendo eso, pero Samuel viene y entra en escena y los dirige a adorar en espíritu y en verdad, y vieron la mano de Dios y un estruendo con un estruendo venció al pueblo que había derrotado a Israel 2 veces.